Dice la palabra de Dios. Quiero leerles este pasaje para comenzar nuestro orden de culto. Escuchen. Primera de Corintios, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, su versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, vana es esto que estoy haciendo en este momento, vano es este culto, vano sería todo lo que huela a Dios si Él no hubiera resucitado. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este domingo de resurrección del Señor. Una semana que hemos venido hablando de la pasión y muerte de Cristo, y en este día lo recordamos como un día en que nuestro Señor Jesús cobró vida, venció la muerte y está en el reino de los cielos para su segunda venida, para el juicio del mundo. Dios les bendiga. Dios quiera que en este día, en este tiempo de adoración, podamos valorar, Dios les permita reconocer y valorar este gran sacrificio salvífico, pero sobre todo que Jesús está vivo. Al Dios que adoramos en este momento está vivo, nos está escuchando y está esperándote para que tú acudas a Él. Vamos a orar en este momento para iniciar este orden de culto de resurrección. Oremos. Amoroso Dios y Padre, nuevamente, Señor, clamamos a ti, nos dirigimos a ti y con gran alegría, con gran gozo, con gran entusiasmo, con grande gratitud, Señor. En lo personal, muy agradecido porque tengo vida, muy agradecido porque tengo salud, muy agradecido porque estoy de pie. Y así como muchos de mis hermanos que están viendo este culto y están siguiendo este culto por medio de las redes de manera virtual, así como mis hermanos que están tras de cámaras, Señor, también les permites mover los aparatos electrónicos con sus capacidades y así a nosotros nos permites ver, Señor, en la pantalla las lecturas, todo el orden de culto que se está dirigiendo, Señor, pues es digno de darte gracias, Padre bendito. Eso es obra tuya, el que en este día tengamos vida, tengamos salud, podamos movernos. Oramos por aquellos hermanos, oramos por aquellos amigos, familiares que están en cama, que están ahí, Señor, convaleciendo por una enfermedad, con los amigos, familiares y hermanos en la fe que están en algún hospital, sufriendo, Señor, los efectos, las consecuencias, Señor, del virus que tal vez los esté atacando, Padre bendito. Sin olvidar que tú tienes el control sobre todo, aún sobre las desgracias, aún sobre las malas noticias, aún, Señor, sobre todo aquello que es adverso a nosotros. Los bendecimos y oramos por nuestros hermanos enfermos. Y nosotros agradecemos, Señor, porque estamos aquí despiertos, de pie. Claro, también sé que nuestros hermanos en la fe saben entender que en la enfermedad también, Señor, hay gratitud, hay gozo, aunque haya dolor, aunque haya molestia, Señor, en el fondo sabemos que tú tienes el control de nuestro cuerpo, de nuestra salud o de nuestra enfermedad, Señor. Gracias, Padre, pues porque podemos alabarte, podemos glorificarte y hoy estamos contentos, gozosos, Señor, y siempre lo estaremos mientras, Señor, y no mientras, siempre lo estaremos, porque desde que Cristo está en nuestras vidas, Señor, se ha llenado de una fiesta, nuestro espíritu se ha llenado de fiesta y por eso te alabamos, Señor. Y hoy recordamos ese maravilloso, ese
fenómeno sobrenatural. Y le llamo fenómeno, Señor, porque es un evento que para la mente humana no es creíble. Para la mente racional no es creíble. Para los hombres de ese tiempo tampoco fue creíble. Y hoy muchos, Señor, que se denominan ateos, tampoco lo creen y se mofan de ello. Se mofan de lo que predicamos, de lo que hablamos. Se mofan de nuestra predicación, porque hablamos de ese Jesús que resucitó. Para la mente racional no comprende cómo un muerto, Señor, vuelva a cobrar vida. Pero nosotros lo creemos, Señor, y por eso sabemos que el mensaje de este día, tu predicación en este día no será vana. Nuestra fe no es vana. Nuestro espíritu, nuestra confianza está sostenida, Señor, está cimentada en una roca que se llama Jesús, en esa roca firme, en esa roca, Señor, que nos mantiene, nos sostiene y nos da seguridad. Por eso, Señor, te alabamos, porque no estamos solos, no estamos desprotegidos, estamos acompañados, porque aunque, Señor, tú resucitaste y, Señor, estás en el trono de Dios, lo dejaste muy claro. Yo me voy, pero no les voy a dejar solos, no les voy a dejar desamparados. Les dejaré un consolador. Gracias, Señor, porque es el Espíritu Santo que nos mueve. Es tu Espíritu Santo que nos da vida. Es tu Espíritu Santo que nos lleva a glorificarte y a honrarte. Y, Señor, a proclamarte a través de este culto, Señor, en este día. Gracias. Bendice nuestras vidas, bendice a mis hermanos y amigos que nos están viendo, y que este tiempo de adoración sea de mucha bendición para cada uno de los que estamos participando. Te lo pedimos en el amor precioso de Cristo Jesús. Amén. Hay tiempo de gozo, hay tiempo de júbilo, y el júbilo y el gozo nos llevan a expresarlo por medio de palabras, y el canto es una de ellas. En este momento nuestra hermana Rosaida nos dirige para que juntos cantemos al nombre del Señor. Entonamos el himno 181, El Señor resucitó. Con su
Entonamos el himno 182, al Cristo vivo sirve. Al Cristo vivo sirvo, en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna ve, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. ¿Cómo es que sé que vive Él? Está en mi corazón, en todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida amando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. ¿Cómo es que sé que vive Él? Está en mi corazón. Regocijaos, cristianos, oímos entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. La única esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. ¿Cómo es que sé que vive Él? Está en mi corazón. Amén. Grandes hombres, grandes pensadores a través de la historia han escrito muchos libros, pero su contenido permanece por un tiempo y luego caducan. La palabra de Dios, su contenido hasta el día de hoy ha permanecido desde siglos atrás que se escribió y seguirá teniendo vigencia y seguirá teniendo impacto este mensaje que aquí se predica. Por eso es que la leemos. Por eso es que hoy en el Evangelio de Lucas vamos a leer su capítulo 24, 1 al 12. Y dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermosa palabra. Amén. Amén. En esta preciosa palabra, en estos pasajes que los 4 evangelios concuerdan en la forma de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro pastor Lázaro Juárez Chan trae palabra de Dios para cada uno de nosotros. Es un placer, como siempre, saludarle semana tras semana y mandarles un cariñoso saludo, un fuerte abrazo. Espero que la gracia del Señor les arrope, les abrace y les bendiga mucho. En esta ocasión vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Hay 2 frases en la Biblia, 2 anuncios en la Biblia hechos por ángeles que a mí me ha gustado mucho, que me ha impactado hasta el día de hoy. La primera fue cuando el ángel del Señor le fue a dar la noticia a unos humildes pastores en la noche cuando cuidaban sus rebaños. De pronto una luz les rodeó, dice la Biblia, y ellos estaban temblando de miedo. Y entonces el ángel del Señor les dijo: no tengan miedo, yo les vengo a dar buenas nuevas de gran gozo. Y aquí está la frase que me gusta: en la ciudad de David ha nacido hoy un Salvador. Creo que esa es una de las frases, de los anuncios más lindos, más impactantes, más maravillosos que se haya escuchado en la tierra, y fue dado por un ángel del Señor. Bueno, pero hay otra que para mí es grande, maravillosa. Es el anuncio también dado por ángeles cuando le dicen a las mujeres que fueron muy temprano en la mañana con perfumes, con especias aromáticas, para completar el ungimiento de Jesús, el cadáver de Jesús, ungirlo, porque José de Arimatea y Nicodemo lo habían envuelto en sábanas y le habían rociado, untado, empapado de perfume. Pero las mujeres quedaron con la idea de que cuando pasara el sábado, es decir, el domingo, muy temprano en la mañana, el primer día de la semana, ellas irían a ver el cuerpo y a completar el ungimiento con perfume al cuerpo inerte, muerto de Jesús. Y entonces el ángel le dice a estas mujeres este anuncio tan lindo, tan impactante, tan maravilloso, el mejor anuncio que se haya escuchado en el mundo.
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Es un anuncio que hasta el día de hoy en mi vida me ha impactado. Me encanta, me maravilla este anuncio, dado también por los ángeles. La Biblia, las Sagradas Escrituras dice que cuando Jesús murió ese viernes, que se le llama viernes de crucifixión, todo se hizo rápido. Incluso el cuerpo de Jesús fue pedido por estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, fue pedido a Poncio Pilato, quien había ordenado la crucifixión de Jesús, para bajarlo de la cruz y sepultarlo. Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiera muerto. Es más, él no estaba muy seguro que se le estuviera diciendo la verdad, por eso les concedió que sepultaran al cuerpo de Jesús, pero mandó a un soldado romano para que comprobaran que verdaderamente Jesús había muerto. Y entonces fue cuando el soldado fue con ellos, y cuando estuvo debajo del cuerpo ya muerto de Jesús, colgado en la cruz, su lanza le traspasó su costado, y dice la Biblia que al instante brotó sangre y agua. Ya su sangre estaba coagulada. Y entonces comprobó el soldado romano que Jesús sí ya había muerto, ya había muerto. Todo tenía que ser rápido. Estaba a punto de llegar las 6 de la tarde cuando comenzaba el Sabbat judío, el día de reposo, en el cual no se podía ya hacer absolutamente nada como mandaba la ley judía. Así que dice que José de Arimatea, cerca del Gólgota, al lado del Gólgota, había un pequeño jardín, y ahí él, en tiempos atrás, había comprado un pedazo de terreno que era pura piedra, y había mandado a escarbar y hacer una tumba para algún miembro de su familia. Nunca había sido usado, y entonces en ese momento ellos bajaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron en lienzos y le echaron perfume que habían comprado, y entonces lo metieron en ese sepulcro que era de José de Arimatea. Una cosa muy importante aquí que hay que tomar en cuenta es que dice las Sagradas Escrituras que las mujeres, incluyendo a María, la madre de Jesús, fueron junto con José de Arimatea y Nicodemo a llevar el cuerpo para sepultarlo. Dice la Biblia que ellas entraron y vieron en dónde pusieron el cuerpo de Jesús y cómo lo pusieron. Por lo tanto, ellas sabían exactamente cuál era la tumba y dónde pusieron el cuerpo y la manera en que lo sepultaron. Así que dice la Biblia que inmediatamente rodaron una piedra muy grande, porque así se acostumbraba en aquellos tiempos, y taparon la sepultura. Bueno, también cuenta las Sagradas Escrituras que los escribas y los sumos sacerdotes, las gentes importantes de aquel tiempo, los religiosos de aquel tiempo, líderes religiosos que habían pedido la crucifixión de Jesús, fueron a hablar
con Poncio Pilato, procurador romano, y que le dijeron que pusiera guardias en la tumba donde habían enterrado a Jesús. Le dijeron a Poncio Pilato, porque este hombre cuando estaba vivo dijo que al tercer día resucitaría. Y no vaya a ser que en la noche lleguen sus discípulos, roben el cuerpo y digan que Jesús resucitó. Entonces Poncio Pilato les concedió la petición, mandó a sellar la piedra que tapaba el sepulcro y puso guardias en la sepultura. Eso dicen las Escrituras. Bueno, sigue relatando la palabra del Señor, que estas mujeres estuvieron atentas a que llegara aquel domingo, aquel día primero de la semana. Y muy temprano, otros evangelios dicen que todavía oscuro, emprendieron el camino hasta la sepultura. Ellos lo habían visto, ellas lo habían visto, ellas no podían equivocarse. Ellos habían visto perfectamente bien en dónde habían sepultado a Jesús. Y dice la palabra del Señor que ellas fueron hasta el sepulcro en donde estaba el cuerpo de Jesús muerto, según ellas. Ellas no fueron a buscar un cuerpo resucitado, no fueron a buscar a un Jesús vivo. Ellos fueron precisamente, con toda seguridad, a buscar y a encontrar a Jesús muerto, su cuerpo muerto allí. En ningún momento, dice las Escrituras, le pasó la lejana idea, la remota idea de que Jesús les había dicho tantas veces a ellos de que era necesario que el Cristo muriera, padeciera, muriera y fuera sepultado y al tercer día resucitaría. No llevaban eso en mente. Esas palabras de Jesús se habían borrado de su mente, de su corazón totalmente. Otro evangelio dice que ellas iban en el camino pensando cómo lo iban a hacer para entrar, para ungir el cuerpo de Jesús, puesto que había una piedra enorme que tapaba la entrada de la sepultura y ellas eran mujeres y no lo iban a poder hacer. Cuando ellas llegaron, se percataron, se sorprendieron que la piedra que tapaba la puerta del sepulcro estaba rodada, no estaba en su lugar, y el acceso al sepulcro estaba libre. Lo primero que pensaron ellas no fue que Jesús resucitó, sino que alguien había robado el cuerpo de Jesús por maldad. Eso fue lo que inmediatamente pasó por su mente. Llegaron a la sepultura abierta, entraron y solamente encontraron los lienzos allí donde ellas vieron que pusieron el cuerpo sin vida de Jesús. Sí, ellas entristecieron más todavía porque pensaron que el cuerpo de Jesús había sido robado. Cuando ellas salían precisamente en ese momento que se disponían a salir de la sepultura, triste por no haber encontrado el cuerpo de Jesús, un evangelio dice que fue un ángel, otro evangelio dicen que fueron dos, pero pensemos que fueron ángeles al fin y al cabo a los que mandó el Señor que removieran la piedra, como dice el evangelio, y que le dieran la noticia a estas mujeres. Hay un evangelio que dice que ellas pensaron que era el hortelano de allí, es decir, el que se encargaba de mantener ese huerto, ese jardín limpio. Y pensaron que eran él.
y le dijeron: dinos, por favor, dinos en dónde pusieron el cuerpo de Jesús, a dónde se lo llevaron. Mas no era el hortelano, era, dice la Biblia, el ángel de Jehová. Y ahí fue donde el ángel de Jehová les recuerda a ellas. El ángel del Señor les dice: recuerden, no se acuerdan lo que Jesús les dijo, no solamente una vez, sino que se los dijo muchas veces durante sus 3 años y medio de ministerio. Siempre les dijo que Él iba a resucitar al tercer día. Los ángeles lo escucharon, los ángeles lo sabían no porque adivinaban, no porque fueran omniscientes, no, el omnisciente solamente es Jehová Dios. No, es que ellos escucharon desde el cielo cuando Jesús dijo que Él resucitaría el tercer día. Y los ángeles se encargan de recordarles a esta mujer lo que ellos habían olvidado totalmente, lo que ellas no creyeron jamás. Recuerden que Jesús les dijo que era necesario que el Hijo de Dios fuera entregado en manos de pecadores y que ellos lo matarían, que sería sepultado y que al tercer día resucitaría. ¿Por qué entonces, si Jesús les dijo así, que Él moriría y resucitaría, por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado. A los vivos no se les buscan en los panteones, a los vivos no se les buscan entre los muertos, a los vivos se les busca con los vivos. Qué hermosa anuncio, qué maravillosas palabras. Querido hermano y amigo, ¿tú crees que el Señor mandó al ángel para remover la piedra para que Jesús saliera? Claro que no. Claro que no. Jesús resucitó. Y según los santos evangelios, dicen que después que Jesús resucitó, ya no necesitaba que le abrieran ventanas, puertas, nada. La Biblia dice que el cuerpo resucitado de Jesús glorioso traspasaba las paredes, las rocas, las ventanas cerradas, las puertas cerradas. Así que Él no necesitaba que le abrieran la tumba para que Él saliera resucitado. ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué abrió la tumba? Lo hizo no para que saliera Jesús, sino para que fuera testimonio hasta el día de hoy, para las mujeres, para los discípulos y para todas las generaciones, que Jesús resucitó, que su tumba hasta hoy está vacía, que su cuerpo no está muerto allí, su cuerpo no está allí. Jesús vive y vive para siempre. Vive para dar vida. Por eso dice las Escrituras, que por eso Jesús murió, fue sepultado y resucitó para ser Señor de todo aquel que cree en Jesús. Todo aquel que cree en Jesús. Las mujeres entonces recordaron lo que Jesús les había dicho muchas veces. El ángel se encargó de recordarles y dice los santos evangelios que entonces ellas recordaron, les vino a la mente y creyeron y fueron y le dijeron a los discípulos lo que ellas habían visto, que no encontraron el cuerpo de Jesús donde ellas vieron que lo pusieron, que había resucitado, que la tumba estaba vacía, que el ángel de Jehová les recordó lo que ellos nunca creyeron, lo que habían olvidado, que el ángel de Jehová
les dijo que fueran y le dijeran a los discípulos lo que ellas habían testificado, que ellas habían presenciado. Por eso es que cuando Juan apóstol escribe en su primera carta, dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nosotros hemos presenciado, de esto testificamos. ¿Por qué? Porque después que Jesús resucitó, se le apareció a dos hombres caminos, a dos discípulos camino a Emaús. Porque después que Jesús resucitó, se le apareció a sus discípulos cuando estaban en una casa, con las puertas bien trancadas, bien cerradas, con las ventanas bien cerradas, temblando de miedo, porque pensaban que ellos seguirían, ellos morirían crucificados probablemente. Y justo cuando ellos estaban allí atrincherados, encerrados, bien trancadas las puertas y las ventanas, Jesús no tocó la puerta para que le abrieran, sino que de pronto les apareció en medio de ellos, vivo, resucitado. Eso fue lo que ellos presenciaron. Por eso ellos decían que lo que habían visto, lo que ellos habían presenciado, lo que ellos habían oído, de eso es que daban testimonio. Eran testigos, querido hermano y amigo. La resurrección de Jesús es el fundamento principal, es el cimiento principal de la fe cristiana. El apóstol San Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba en Corintio en su primera carta, en su capítulo 15, un capítulo extenso que dedica a la resurrección de Jesús, dice estas palabras: si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Y luego dice: y seríamos los más dignos de conmiseración, es decir, de dar lástima, creyendo en un Cristo muerto. Querido hermano y amigo, Cristo resucitó glorioso, poderoso. Hay grandes líderes religiosos en este mundo que le siguen millones y cientos de millones de personas, que con ellos surgieron grandes religiones en el mundo, con millones y millones de adeptos. Pero cuando ellos murieron, fueron enterrados, y por más que los veneraron, y por más que le atribuyeron poderes, su tumba no está vacía. En la tumba están sus restos, o de ahí sacaron sus restos y los llevaron a otro lugar donde los veneran, pero huesos muertos, líderes muertos. Pero Jesús, no quedaron sus huesos allí, no quedó su cuerpo. La tumba está vacía, ha resucitado. En ese Cristo resucitado es que se basa la fe cristiana. Ese Cristo vive, toca las puertas del corazón del hombre hoy y le dice: déjame entrar a tu corazón, déjame entrar a tu vida. Ese Cristo vive, que vivo, es el que entra al corazón del hombre, del drogadicto, del alcohólico, del que tiene su vida hecha pedazos, sin futuro, que anda deambulando como un alma perdida. Ese Cristo vivo toca el corazón de esos, y esas vidas hechas pedazos, esos pedazos de vida, cuando Jesús
entra al corazón, porque es poderoso, porque está vivo. Cuando Jesús entra al corazón de un hombre así, lo transforma en una nueva criatura. Lo hace una nueva criatura. Le reconstruye totalmente su futuro, su familia, su trabajo, su vida, todo. Porque Jesús vive. Y como Él vive es poderoso. Y como es poderoso, transforma la vida de todos. El hombre que lo deja entrar en su corazón. Qué maravilloso es esta noticia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Él vive. Él vive. Él está aquí. Él está a tu lado. Él está allí, muy cerca de ti, a tu lado, tocando tu corazón, queriendo tomar el control total de tu vida, queriendo reconstruir los pedazos de tu vida, queriendo hacerte una persona nueva, queriéndote dar vida. El hombre sin Cristo, el hombre sin Dios está muerto. No tiene vida. El hombre con Cristo entonces tiene vida. El hombre comienza a vivir cuando Cristo está en su corazón. Entonces comienza a vivir cuando tiene al Cristo vivo en su corazón. Abre las puertas de tu corazón y deja entrar a ese Cristo vivo en tu vida. Jesús no es un líder, no fue un líder como cualquiera, que murieron y que hasta hoy siguen muertos. Y su sepulcro está allí lleno con su cuerpo, con sus huesos. Jesús vive para siempre. Oremos. Padre bendito, muchas gracias, Señor, porque grande eres y maravilloso. Qué lindas palabras cuando festejamos en Navidad aquella que dijo el ángel: no temas, porque les doy nuevas de gran gozo, porque en la ciudad de David hoy ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esas fueron palabras preciosas, lindas, que celebramos y festejamos. Pero creo que las palabras más maravillosas también fueron las que el ángel le dio a aquellas mujeres cuando les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Él lo dijo, Él lo prometió. Y ustedes vienen a buscar entre los muertos a un vivo. No, a los vivos no se les buscan entre los muertos. Gracias, Señor. Porque hubiese sido en vano todo lo que Jesús sufrió en la cruz. Todo. Si Jesús no hubiese resucitado, todo hubiese quedado frustrado. Así lo creían al principio los discípulos antes de recibir el anuncio. Aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, tristes iban, llorando. Se sentían decepcionados por Jesús. Iban platicando, diciendo que Jesús los había engañado, que fue un mal líder, que les había dicho que iba a padecer, morir y al tercer día resucitar. Y era el domingo, ya casi ocultándose el sol, decían, y no resucitó. Se sentían engañados, frustrados, decepcionados, sin saber que el que caminó al lado de ellos los alcanzó, era el mismo Jesús resucitado. Comió con ellos y se presentó a ellos, abriéndole los ojos de la fe para que ellos creyeran.
Señor, muchas veces se pueden vivir no vidas victoriosas porque no vivimos con un Cristo resucitado en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas victoriosas con un Cristo victorioso en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Estad siempre gozosos, oremos sin cesar y demos gracias en todo. Una forma de dar gracias también son las ofrendas, son los dineros, porque la iglesia, mientras esté en este mundo material, se va a sostener con dinero. Así que, claro, esto es conciencia para los creyentes. Así que preparemos nuestros corazones y nuestras ofrendas. Entre tanto, nuestra hermana Rosaida nos dirige un himno. Entonamos el himno 185, canta aleluya al Señor. Ya para despedirnos, amigos, hermanos, ya para concluir este orden de culto y decirles que Dios les bendiga, pero antes también de despedirnos, quiero recordarles un pasaje de los evangelios, que Jesús lo dejó como una declaración universal, y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es que si Cristo resucitó, también tiene el poder y la autoridad para que tú y yo, hermano, al depositar nuestra vida en Él, aunque estemos muertos, viviremos eternamente. Bendiciones, que la paz de Dios gobierne sus corazones hoy, mañana y siempre. Vamos a concluir en este momento con la última oración a cargo de nuestro hermano Lázaro Juárez Chan. Oremos, amados hermanos. Señor y Padre Celestial, nuestro corazón rebosa de gratitud porque con todo nuestra alma y nuestra vida te damos gracias porque nos enviaste ese regalo maravilloso, tu amor encarnado en Jesús, y que Él padeció, murió, pero resucitó victorioso. Solamente un Cristo vivo
puede transformar la vida de un hombre perdido. Has fundado tu iglesia en esa resurrección de Jesús. Es el fundamento de nuestra fe. Y porque Él vive, también nosotros vivimos y no tenemos temor al futuro. Gracias, Señor. Bendice la palabra tuya. Bendice a todos los que participaron en este culto de adoración a tu nombre. Y te ruego, Señor, que toques el corazón de aquellos que todavía no le han dado lugar al Cristo vivo en su vida. Pero el Cristo vivo hace de nuevo los pedazos de un hombre perdido, de una mujer perdida. Señor, muchas gracias. Danos paz, danos salud. Y te ruego, Señor, por todos aquellos que sufren, que agonizan por esta enfermedad que está azotando al mundo y por diferentes enfermedades, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que el amor eterno del Padre Celestial, la consolación y guía del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, con vuestra familia, con los enfermos, los que sufren, desde ahora y para siempre. Amén.